Cecilia, ¿qué resultados dirías que tiene la investigación reciente sobre los impactos de la pandemia en el bienestar psicológico y social mental de adolescentes en el Uruguay? ¿Cuáles son las perspectivas de la investigación que estás liderando? Gracias por estar acá. Gracias Luis, gracias a la RICEP, a mis compañeras también de este coloquio. Yo voy a presentar resultados que son resultados preliminares de un estudio que nosotros como un equipo de la Universidad Católica venimos llevando adelante. Me importa aclarar que yo no lidero ese equipo, sino que lo lidera otro colega, Andrés Estradé, que es parte también y creo que está conectado en este momento escuchándonos también, y que hace un tiempo nosotros venimos trabajando como parte, como decía antes, de un proyecto global que tiene como fines, voy a empezar a compartir pantalla, espero que se vea bien. ¿Se puede ver bien la presentación? Sí, ¿verdad? Bien. Es un proyecto que empezó el año pasado, tiene ya 1 año y medio de andamiaje y que tiene como fines esto de conocer los impactos de la pandemia en la salud mental de población general. En realidad el estudio está destinado a niños, adolescentes y adultos. Están participando más de 40 países y al momento actual hay algo así como 160.000 participantes en el estudio. En Uruguay nosotros hemos recabado datos de 2.400 participantes y ahora yo voy a presentar los resultados preliminares que corresponden a adolescentes nada más. El objetivo, como les decía antes, es esto de evaluar el impacto de la pandemia en cuestiones que hacen a la salud mental y también al bienestar psicológico de las personas, tomando variables de tipo sociodemográficas, algunas que hacen al bienestar, a las rutinas, a indicadores de psicopatología y estrategias de afrontamiento. El tipo de estudio es una encuesta online que toma datos, preguntándole a la persona respecto a estas variables en el tiempo actual, en qué percepción tiene la persona de cómo era ese mismo indicador en la prepandemia, o sea, tiene como una mirada hacia atrás. Bueno, es interesante, sabemos que tiene algunas limitaciones en lo metodológico eso, pero que es interesante y está previsto una siguiente toma de datos 6 meses después que se declare el fin de la emergencia sanitaria. Acá está el equipo, que les decía recién, me importa traerlos a todos los que estamos trabajando en esto, y en especial a Andrés. Y bueno, como les decía antes, nosotros vamos a presentar los datos que tenemos procesados hasta ahora, que corresponden a 458 adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Ahí están algunas gráficas de distribución por género, son adolescentes que asisten a centros educativos privados, esto es un tema, después lo vamos a hablar, de distintas localidades del país y que de alguna manera corresponden también a distintos niveles socioeconómicos. Una de las variables, y un poco haciendo eco a lo que decía Ana, ¿no? De empezar a también mirar el bienestar y qué pasa no solo en los indicadores, que a veces parece que es de lo único que vamos a hablar los psicólogos de psicopatología, también otros indicadores de bienestar. En esta encuesta se pasó la escala de la OMS de bienestar psicológico, y nosotros los datos que tenemos hasta ahora muestran, digamos, cuestiones que muestran menor bienestar en general en el tiempo actual respecto al tiempo prepandemia para todos los participantes, las adolescentes y los adolescentes, y con una diferencia por género que aparece en todos los ítems, tanto en el tiempo actual como en el tiempo prepandemia. Es decir, las adolescentes reportan menores niveles de bienestar ahora, pero también dicen que tenían menores niveles antes en comparación con los varones. El único ítem en el que no hay diferencias significativas es este que refiere a sentir que en mi vida hay cosas interesantes. En el tiempo prepandemia. En el tiempo prepandemia, tanto las y los adolescentes sentían que, bueno, en una escala del 0 al 100, eso no lo dije, 0 quiere decir nunca y 100 todos los días, ¿no? Sentían que, bueno, más de la mitad de los días, por ponerlo de alguna manera, había cosas interesantes en su vida, ahí sin diferencias por género. Sin embargo, ahora las adolescentes
reportan muchas menos cosas interesantes en su vida que los adolescentes. En esta misma escala, nosotros hicimos un cálculo digamos, de cómo se dan estas diferencias entre la medida del tiempo actual y la medida previa, y lo que notamos es claramente un deterioro en el bienestar con diferencias significativas para la muestra total en todos los indicadores. Acá hicimos una comparación, digamos, dentro del grupo, ¿no?, entre estas medidas, y en el único ítem en el que no hay diferencias significativas entre el tiempo actual y el tiempo previo, es para el caso únicamente de los varones, en esto de sentir que en mi vida hay cosas interesantes. Ahí los varones no muestran deterioro, tampoco muestran un aumento significativo en este indicador, pero no muestran deterioros. Si nosotros, en vez de hacer un cálculo por, digamos, estadístico de las diferencias significativas intragrupos y demás, prestamos atención a lo que nos dice la escala de la OMS de cómo tiene que puntuarse este instrumento, en los indicadores que hay una flechita roja es donde, según las instrucciones de cómo interpretar los resultados de la escala, tendríamos que afirmar que hay un deterioro significativo. Es decir, acá hay problemas en que las adolescentes se sienten menos alegres y en menor humor, se sienten menos tranquilas y relajadas, se sienten menos activas y enérgicas. Bueno, tantos varones como mujeres se sienten menos frescas y descansadas, las adolescentes sienten menos cosas interesantes en su vida, y también eso se refleja en los niveles de bienestar global. También tomamos en esta línea algunos otros indicadores de bienestar emocional, y acá preguntamos por la satisfacción con las relaciones interpersonales en el hogar, y por algunas otras cuestiones como aburrimiento, frustración, enojo, estrés, soledad y dificultades para la concentración y prestar atención. Y ahí, de vuelta, vemos peores indicadores de bienestar emocional para las participantes de género femenino, tanto en el tiempo actual como en el tiempo prepandemia. Hay datos acá que son datos, bueno, que nos preocupan mucho, ¿no? Digamos que acá estamos hablando que del 0, de vuelta en una escala del 0 es para nada, y 100 es extremadamente. Más de el puntaje promedio en estrés es mayor a 60 para las adolescentes. Es decir, se sienten muy estresadas las adolescentes, se sienten también más solas, con dificultades de atención, enojadas, frustradas, aburridas. También hay un aumento respecto al tiempo prepandemia para los varones, pero ahí vemos, digamos, otro comportamiento en estos indicadores. En esto del cálculo de diferencias también podemos notar de vuelta un deterioro, en este caso, por cómo estaba formulada la pregunta y la escala, estos valores que aparecen acá de relaciones interpersonales en el hogar muestran deterioro, y también, bueno, unas diferencias significativas en la comparación entre las medidas reportadas por los adolescentes respecto a sí mismos en tiempo prepandemia y en la actualidad. La única excepción acá, que no encontramos diferencias significativas, es en el ítem de soledad para los varones. Ahí no hay diferencias entre el tiempo prepandemia y el actual. Ahora, capaz que al final de la presentación traemos algunos datos de actividades y cuestiones y estrategias que pueden ser entendidas como estrategias de afrontamiento, pero actividades que les preguntamos a los adolescentes qué tanto los han ayudado para llevar este tiempo pandemia y enfrentar el estrés asociado, y capaz que ahí tenemos algunas ideas de cómo pueden entenderse algunos de estos resultados. También, en cuanto ahora sí a algunos indicadores de psicopatología y algunas otras cuestiones que hacen a la salud mental, preguntamos por problemas de sueño. Los temas de sueño son muy importantes, son indicadores importantes en relación a la salud mental. Encontramos de vuelta diferencias por géneros, mayores dificultades para dormir en las participantes de género femenino, tanto en tiempo actual como en prepandemia, y un aumento significativo para ambos géneros en este sentido. Ahí hay una cuestión de actividades, de cambios en las rutinas, y bueno, y otras cosas que después podemos, si nos da el tiempo, hablar un poquito más, que podrían llegar a ser también algunas explicaciones a estas cuestiones.
Recién Luis decía al principio tenemos datos y datos que aparecen una y otra vez respecto a lo que pasó en términos de depresión y ansiedad, y acá nuestros resultados van en la misma línea: aumento de sintomatología de tipo depresiva, de vuelta con mayor presencia para las adolescentes, números que, de vuelta, son números duros de leer, o yo creo que realmente son números duros de leer, esto de poco interés o placer en las cosas, bajo de ánimo, sin esperanza, en una escala de 0 a 100 con valores que superan el promedio de 50. En cuanto a la ansiedad, acá se presentan dos gráficas diferentes, porque esta parte se preguntó de una manera un poquito diferente para adolescentes de 14 a 17 años con respecto a adolescentes de 12 a 13 años, y bueno, igualmente van más o menos en un mismo sentido: aumento de la sintomatología de tipo depresiva, mayor en el caso de las participantes mujeres, y la única excepción, digamos, a esa tendencia tiene que ver con la sintomatología ansiosa en adolescentes de 12 y 13 años nada más, en el tiempo prepandemia. Ahí no hay diferencias por género. Respecto a algo que decía Ana recién, nosotros tenemos contacto con los datos de suicidio tremendos que se publican anualmente o periódicamente en el país. No tenemos tantos datos respecto a lo que son otras conductas de riesgo vinculadas a el suicidio. Entonces preguntamos por ideación suicida, intentos de autoeliminación y autolesiones. Esto se preguntó, me importa decirlo, solo a los adolescentes entre 14 y 17 años de edad, o sea que tenemos una muestra acá un poco menor, de 290 adolescentes. Y ahí, cuando se les pregunta por las ideas de autoeliminación, nosotros tomamos como criterio que íbamos a computar cualquier número que sea diferente a 0. Esto se preguntó en las 2 últimas semanas: ¿cuántas veces tú pensaste en poner fin a tu vida? O la pregunta es más o menos así. Y el porcentaje de adolescentes, mujeres, que pensó en eso en las últimas 2 semanas es casi del 50%. Casi la mitad de las adolescentes pensaron por lo menos una vez en poner fin a su vida en las 2 últimas semanas. Y un 23% casi de los adolescentes varones. Respecto a intentos de autoeliminación, ahí tenemos, en lo que refiere a las 2 últimas semanas, un 10%, es decir, algo así como, estamos hablando que teníamos 165 mujeres, 16 adolescentes, mujeres, y un número un poco menor para los adolescentes varones, por lo menos un intento. Y también hay números respecto a los intentos en el tiempo prepandemia. Y por último, respecto a las autolesiones, bueno, hay un 31,3% de las adolescentes mujeres refirió haberse lastimado a sí mismos sin intenciones de suicidio, digamos, en las últimas 2 semanas, y casi un 15% de los adolescentes varones. Ahí, en todos los casos, hay diferencias significativas por género, mostrando que la situación es bastante más complicada para las adolescentes. Bueno, y por último, para terminar, y así no me paso mucho del tiempo, les preguntamos también, entre otras cosas, por las estrategias de afrontamiento. Entonces les hacíamos las preguntas de qué tan útiles son las siguientes cosas para ayudarte a enfrentar la pandemia. En una escala de 1 no es importante a 3 muy importante. Preguntamos también de forma diferente para adolescentes de 14 a 17 años que para adolescentes de 12 y 13 años. Y ahí vemos, en realidad, bueno, esto es un panorama quizás un poco más alentador, o que creo que puede servir para trabajar algunas cosas, ¿no? Ellos dicen que hay muchas actividades que sienten que los han ayudado, ¿no? Cuestiones como el contacto personal, el ejercicio, internet, pasatiempos. Hay algunas cuestiones que aparecen con promedios más altos, otros que aparecen con promedios bastante más bajos. Yo no sé si yo muevo el ratón, supongo que ustedes ven mi movimiento de ratón, ¿no?
Sí, 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 sí. Bien, Sí, sí. las que tienen flechitas para arriba lo que quiere decir es que ahí hay diferencias entre géneros, digamos, ¿no? En la importancia que le otorgan a cada una de estas estrategias. Vemos, por ejemplo, un dato que apareció bastante marcado en distintos indicadores, es esto de la importancia de los juegos en red para los varones, no tanto para las chicas. Un dato que a mí me parece que es un dato que hay que prestar atención es este que muestra la importancia que las adolescentes sienten que han tenido en tanto ayuda la medicación, ¿no? Y estamos hablando de adolescentes de 14 a 17 años que dicen que en una escala del 1 al 3 es importante la medicación. Eso me parece que es un dato que hay que prestar un poquito de atención. Y por último, las estrategias para los adolescentes y las adolescentes de 12 a 13 años. Ahí vemos también una variedad de actividades que ellos han reportado como útiles. Y bueno, y hay algunas diferencias también por género que eventualmente obviamente que todos estos datos que estamos presentando son preliminares y hay que analizarlos en profundidad, pero cuando podamos empezar a cruzar estas variables entre sí, seguramente tengamos algunas otras ideas y resultados que articulan, ¿no? Como estos distintos aspectos y que nos dan una visión un poquito más profunda de estas cuestiones. Dejo, Luis, por acá. Muchas gracias, Cecilia.